Hola, hola, bienvenido, bienvenida al episodio del día de hoy. Y bueno, hoy en la industria de la moda hay una narrativa que se repite constantemente. Necesitas propósito para conectar. Y bueno, ese propósito realmente está generando negocio o solo engagement, porque la realidad es que muchas marcas hoy en día logran verse bien, pero pocas están logrando ser rentables. En un contexto en donde los canales están cada vez más saturados y la adquisición es cada vez más costosa, la diferenciación parece diluirse. Construir una marca ya no es solo un ejercicio creativo, sino es una decisión estratégica. Y para eso venimos con Laura Osorio, nuestra invitada del día de hoy, con quien vamos a platicar al respecto. Laura Collard es diseñadora de vestuario, especialista en gerencia de marca, con más de 15 años en la industria. Ha trabajado en marketing digital para el sistema de moda en organizaciones como Inex Moda en Colombia y Condé Nast en Madrid. Además de liderar procesos de investigación de tendencias, consumidor y transformación digital, ha sido speaker en escenarios clave como Colombia Moda, Colombia Tex, Heim Textil y por supuesto Fashion Digital Talks. Y hoy es fundadora de Odd Matter, un brand creation atelier que está ayudando a marcas a crecer con propósito, diferenciación, pero sobre todo con rentabilidad. Laura, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación al episodio del día de hoy. Hola, muy buenas tardes, buenos días o para todos los que nos están viendo en este espacio. Gracias a ti, Laura, por la invitación y a tu equipo. Estoy demasiado feliz como por poder estar aquí con ustedes para compartir como toda la información porque esto va a ser una conversación bastante interesante. Así es, y bueno, la verdad es que a mí me gustaría empezar con que nos platiques, digo, a lo largo de tu carrera que combina creatividad, marketing digital y estrategia de negocio en compañías como Condé Nast, como Inex Moda. ¿Cuál fue un punto de inflexión que te hizo entender que una marca de moda no solo sobrevive con el diseño? Bueno, más que un punto de inflexión para mí fue como una especie de momentos donde yo empecé a ver que había como una hoja de ruta, ¿cierto? Digamos que no era una única cosa que me hizo ver como aquí está pasando algo, sino que realmente es entender por qué hay marcas que hoy se han sostenido durante todos estos años y aquí es donde yo hablo como de la hoja de ruta que puede ser la misma para diferentes tipologías de marca. Entonces, lo primero es tener muy en cuenta cuál es el ADN de la marca, ¿cierto? Sin importar si tú eres una marca pequeña, si eres una marca muy grande. Aquí el tema de ADN de marca no es un ejercicio de un branding que uno haga en un PowerPoint, sino que acá es como el sistema de creencias que tiene esa guía y que te está orientando a tomar decisiones en la marca, porque cuando el ADN es genuino, es consistente, cuando se conecta también con el consumidor, puedes hacer mil pautas en diferentes canales digitales, pero realmente cuando esa persona se conecta y hace clic con esa marca es porque tiene un ADN tan fuerte y tan claro que la persona dice, valoro lo que esta marca está haciendo, me conecto con lo que ellos hacen y pienso como esta marca piensa. Para mí también otra parte importante de esa hoja de ruta es el tema de la propuesta de valor. Y yo siento que acá hay como una trampa en la que caen muchas marcas que confunden todo lo que es genérico con una propuesta de valor, porque me ha pasado también en diferentes conversaciones con empresarios, no quiere decir que está mal, es tratar de evolucionar lo que a ti te hace diferente como marca, porque este tema de lo genérico de lo cual yo hablo es que cuando tú le preguntas a un empresario qué te diferencia a ti de las otras marcas que pueden estar haciendo algo similar a lo que tú estás haciendo, normalmente te pueden salir con respuestas como es que tenemos muy buen diseño, es que tenemos excelente calidad en lo que hacemos y realmente no está mal, eso está bien, pero es que eso es lo mínimo que un consumidor espera cuando tiene una transacción monetaria con una marca. Si yo te estoy pagando por algo que yo estoy obteniendo, lo mínimo que yo espero es que eso sea de muy buena calidad o que realmente el diseño sea muy bueno. Pero como eso es lo que dice todo el mundo, digamos que acá la propuesta de valor debería estar pensada y debería es responder a una pregunta más específica y es ¿por qué alguien debería comprarte a ti como marca y no a las 12 marcas que están haciendo algo parecido a ti? Cuando una marca puede responder básicamente a esa pregunta con una respuesta súper clara, con una respuesta que sea honesta, es una marca que tiene las cosas muy claras. Y el tercer punto dentro de esa hoja de ruta, para mí, digamos que es la crítica más en ese contexto del e-commerce y los canales, y es el tema de la conexión real con el consumidor.
¿Por qué digo conexión real? Porque a veces nos quedamos enfrente del computador o nos quedamos en el escritorio haciendo como investigación del consumidor y se nos olvida que esto es una conversación de varios canales. Esto es a veces conversaciones en físico, en persona. Esto no es solamente lo que yo estoy viendo en la data, ni lo que me está entregando las métricas de mi sitio web, ni las métricas de mis plataformas de redes sociales, sino que yo tengo que construir una investigación, yo tengo que aplicar metodologías para poder entender quién es ese consumidor, porque no es el consumidor imaginario que tú construyes en una reunión o que tú construyes con tu GPT, por ejemplo, porque hoy ya tenemos que hablar también de estas plataformas, sino que el consumidor tiene que ser alguien que tú has investigado, tiene que ser alguien en el cual tú entiendes las necesidades de esa persona, entiendes las necesidades emocionales, entiendes también los miedos más profundos y lo estás entendiendo es más como un ser humano, no solamente como datos de alguien que compra. Y lo interesante de esta ruta es que aplica tanto si estás en una marca de lujo como si estás en una marca de fast fashion. La coherencia entre lo que tú prometes como marca y la experiencia que tu consumidor tiene con la marca es lo que convierte una transacción definitivamente en una relación. Qué interesante. Y la realidad es que tú no solo lo has llevado a un contexto nacional, sino a lo largo de tu carrera, pues también has trabajado en distintos mercados y contextos culturales, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo también, pues, identificar o qué diferencias clave tú has notado que en cómo se construyen también estas marcas relevantes y rentables en sitios como Latinoamérica, Estados Unidos, Europa? ¿Qué diferencias y similitudes has visto? Mira que ahí es muy bonito el trabajo cuando uno empieza a hacer comparaciones porque cuando se hacen metodologías de investigación, uno tiene que empezar a buscar patrones, pero también, que es lo bonito como en cada una de estas culturas, porque realmente trabajar en estos tres contextos me dio a mí algo demasiado valioso y fue la capacidad de ver esos patrones precisamente que se están repitiendo y que no funcionan igual en todos lados. Y quizás pues hayan muchos artículos donde te vayan a decir que en Europa lo que más funciona es este tipo de cosas, en Estados Unidos X o Y cosas, pero para mí, por ejemplo, te lo voy a separar por mercados. En Europa se resume para mí todo en una palabra que es curar, porque el consumidor europeo y especialmente el que orbita alrededor de las grandes capitales de moda tiene un ojo súper entrenado que distingue lo que está verdaderamente bien hecho de lo que es como algo que parece estar bien hecho. Y esto es lo que incluso se conoce hoy en el mundo como el quiet luxury, también que son piezas que de pronto no necesitan un logo enorme, pero la calidad habla por sí sola. Y detrás de eso resulta que no es solamente el tema de la calidad que ahorita decía que puede ser algo muy genérico, sino que hay algo mucho más sólido que el consumidor europeo entiende más y le gusta saber de las marcas. Y eso que hay detrás son básicamente pilares que están dentro de la sostenibilidad ambiental, dentro de la sostenibilidad social, porque hay procesos artesanales, hay trazabilidad de los productos. Ellos valoran también este trabajo hecho a mano no como una tendencia de marketing, sino como parte del ADN histórico de esas marcas. Y también no es casualidad, por ejemplo, que las casas de lujo más longevas del mundo vengan también de este mercado, porque llevan siglos siendo los mejores curadores de lo mejor de cada era. Entonces, para mí son como mercados donde saben seleccionar muy bien los materiales, entienden muy bien las técnicas, entienden muy bien la estética, pero también conservan y valoran la tradición cultural y se han encargado de cuidar esto. Entonces, para mí también es que en Europa hay como una elegancia implícita y que literalmente esa elegancia se puede leer también como a lo largo de la historia del mercado europeo. Para mí eso es como un factor diferenciador del mercado y la cultura europea. En Estados Unidos sí pasa algo también un poco distinto, sin decir que Europa o Estados Unidos o incluso Latinoamérica es mejor, sino que cada uno tiene sus particularidades y en Estados Unidos para mí es el poder de la narrativa y la ejecución, porque para este mercado una marca no solamente entra por el producto, sino que es un universo de experiencias. Tú tienes que llegar aquí casi que armado con todas tus cajitas de herramientas para poder enfrentar este mercado americano,
porque este universo de experiencias se construye es con una disciplina operacional que tiene que ser impresionante, donde tú debes tener consistencias de mensajes en todos tus canales, tanto físicos como digitales, porque acá también el consumidor tiene un ojo de que entiende muy bien cuando tú no estás siendo coherente, por ejemplo, con lo que estás promulgando como marca y lo que les estás mostrando físicamente a un consumidor. Pero también tienes que tener en cuenta que como marca tienes que tener una estrategia de expansión de canales mucho más inteligente, porque acá también les encanta, por ejemplo, realizar y desarrollar los formatos híbridos, porque a veces hay experiencias de canales físicos donde tú puedes ver unas locuras también de herramientas digitales, pues acá también se empezó a implementar el tema de los espejos digitales, que hace muchos años se hablaba de eso en las tiendas. Eh, Empezamos a ver también, por ejemplo, que se hacen retail tours en ciudades como Nueva York, porque allá es donde están las flagship más importantes de las marcas. Y tú hablas como de un Nike, por ejemplo, y vas a la flagship store que ellos tienen, es más como un laboratorio de marca donde tú conoces toda la historia, pero te desglosan todo el producto y al mismo tiempo hacen workshops y te ponen también pantallas y te ponen todo el tema de puedes comprar también online y puedes hacer ahorita tus compras mucho más fáciles y más simples, donde no tienes que interactuar con personas, sino que te ponen stands donde puedes tú pagar directamente. Entonces, a eso me refiero yo, que son universos de experiencias. También hay una capacidad de las marcas de este mercado y es la capacidad de activar todo el tema de la cultura. Porque, por ejemplo, si uno piensa en algo que acabo de pasar como Coachella, o que incluso fue aquí el fin de semana que acabamos de ver Coachella, para una marca de moda esto es un evento demasiado relevante, no solamente porque, voy a sacar una colección inspirada en Coachella, no, realmente qué es lo que sucede en un festival, cómo cambia la mentalidad de un consumidor y se prepara para un evento como estos y qué productos alrededor de ese evento puede necesitar relacionados con la moda. También, por ejemplo, eventos como Art Basel, que culturalmente y, por ejemplo, en una ciudad como Miami, cambia la ciudad y cambia el entorno completamente. Toda la ciudad se viste de Art Basel, pero también tú como marca, por ejemplo, qué activaciones vas a hacer, qué le vas a mostrar a tu consumidor que esté relacionado también con el tema del arte, porque esa es como la mega esencia de este tipo de eventos. Y otro punto importante para el mercado americano es que no son solamente los eventos, sino que este mercado también es como una plataforma de posicionamiento masivo para muchas marcas y a eso hay que sumarle también el poder del influencer marketing, porque acá hay muchas marcas que también invierten demasiado dinero en el tema de influencers y cuando están bien ejecutadas venden millones de dólares, porque acá no están vendiendo solo el producto, sino que te están vendiendo el estilo de vida asociado a esa influencer o influencers directamente. Y por otro lado, creo que en Latinoamérica hay un tema clave que es la cercanía. Aquí es entender que este no es un mercado homogéneo y que el consumidor latinoamericano tiene un radar también muy fino para detectar cuando una marca está viendo como este mercado más como un mercado secundario y no está siendo como tan real y tan auténtica. Las marcas, por ejemplo, que siempre ganan en el mercado latinoamericano son las que se toman el tiempo de entender esa realidad local y vibran con ser locales. Es cuando se apropian de eso local, cuando cogen esos códigos y simbolismos de la cultura local y lo aplican en sus marcas de una manera que se siente auténtica. Para mí eso es como el gran poder también que tienen las marcas latinoamericanas, además que hoy está de moda ser latino también. Por ejemplo, hoy una marca en Bogotá o en Ciudad de México puede tener la narrativa artesanal y sostenible del mercado europeo, el poder de activación cultural del modelo americano, la conexión emocional profunda de su consumidor local y esa combinación bien ejecutada es exactamente lo que le permite construir a las marcas un propósito donde puedan también escalar. Sin embargo, también lo tengo que decir, y es que no se trata solamente como de todo esto tan bonito o tan inspirador quizás para muchas marcas, sino que también hay que tener un poco los pies en la tierra y para hoy ser rentable como marca, tú tienes que entender el mercado global. Sin importar si es Europa, es Estados Unidos o Latinoamérica, tú tienes que saber que hay factores políticos y económicos actuales que están afectando la industria y que pueden afectar también ese crecimiento que tú estás teniendo.
Y no yéndonos muy lejos, podemos incluso hablar de cómo la crisis de Medio Oriente hoy está reconfigurando la moda global. Los efectos, digamos que ya se sienten en todo el sistema moda, desde el aumento de los costos de las fibras sintéticas por el tema del petróleo hasta rutas logísticas ininterrumpidas, entregas retrasadas. Entonces, el tema de la guerra, por ejemplo, aquí está impactando cómo se produce, cómo se transporta y cómo se vende la moda. Incluso hace poco que leía el reporte de Business of Fashion, de State of Fashion de este año, ellos mencionaban también que, por ejemplo, hay ya proveedores japoneses y proveedores como de Asia que para una marca como Uniqlo, que es súper fuerte aquí en el mercado de Estados Unidos, le ha hecho aumentar los precios solamente porque aumentaron el 20% del poliéster. Y eso uno dirá, quizás no es tan grave, pero realmente impacta demasiado uno comenzar a subir precios para un consumidor por estos temas políticos que están sucediendo. En India, por ejemplo, más de la mitad de los fabricantes textiles están también aumentando dentro de un 20-25% materias primas y tintes químicos. Y tú sabes que muchas prendas también se fabrican en este mercado. Incluso marcas dependientes de sintéticos en estos mercados pueden ser como Lululemon, como Nike, donde ellos principalmente son los que sienten el impacto y el consumidor también los percibe fácilmente porque son marcas mucho más grandes. Pero si te hablo también, por ejemplo, acá del mercado americano, nada más aquí la ropa subió un 3.4%, 3.4% interanual. Entonces, básicamente, esto es como una combinación de muchas cosas, como que tú puedes tener una opinión frente a lo que es un mercado, pero tú también tienes que entender qué es lo que está pasando en ese mercado y cómo está afectando el comportamiento de moda en ese mercado. Y tú, por ejemplo, desde Hot Matter, estás creando marcas también desde cero, ¿no? ¿Qué haces diferente en el día uno de una marca hoy que quizás no hacías hace 10, 15 años? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se siguen haciendo como con una misma metodología. Siento yo, por ejemplo, el proceso de creación de una marca siempre ha sido para mí un acto de escucha activa. Para mí ha sido también un tema de hacer un diagnóstico profundo, de entender qué existe realmente, cómo está construido el portafolio de producto, por dónde está entrando la rentabilidad de esa marca, por dónde se está escapando esa rentabilidad. Hay que hacer una auditoría de datos, hay que entender también esos datos porque hoy tenemos acceso a muchísima información que antes simplemente no existía Mm. y no aprovecharlo desde el inicio es como un lujo que ninguna marca se puede dar en ese momento. También hay que revisar, por ejemplo, el tema de los márgenes por producto, márgenes por canal, porque una marca puede verse increíble en Instagram, porque no creas, eso le pasa a muchas, tienen un poder de comunicación súper grande, pero al final están perdiendo dinero en ventas porque no tienen una estrategia detrás de esto. También hay que analizar la competencia, hay que analizar el mercado, pero con los ojos de consumidor, no solamente con el ojo de este es mi competidor, sino que también hay que hacer aquí un poquito un ejercicio de estrategia y conversar también con consumidores reales. ¿Qué es lo que cambia hoy para mí y digamos que ha sido como lo diferente en todos estos años? Y tenemos que poner sí o sí el tema de la tecnología. La tecnología y el factor tecnológico es como hoy lo que permite hacer muchas cosas diferentes. Yo no veo la tecnología como un enemigo. Por el contrario, hay un ejercicio que H&M está haciendo desde hace muchos años y me encanta como la palabra que ellos usan para hablar de tecnología y es que la tecnología amplifica. Entonces, acá para mí el tema del factor tecnológico es que nosotros hoy podemos estar usando diferentes fuentes, podemos estar cruzando data, podemos estar analizando comportamientos, tendencias de búsqueda, patrones de compra, conversaciones en redes. Podemos tener incluso insights que antes dependían únicamente como de la intuición de una persona, pero hoy las podemos tener de manera más rápida. Podemos también incluso hacer presupuestos de investigación que las marcas antes tampoco podían hacer como tan rápidamente. Y digamos que esto ha democratizado un poco la estrategia de una manera que a mí me parece fascinante. Pero digamos que
esto es importante y la tecnología hoy evoluciona la manera en cómo investigamos y cómo tomamos decisiones, la manera en cómo nosotros estamos incluso hasta desarrollando nuestros modelos de negocio, porque siguiendo con el caso, por ejemplo, de H&M, ellos cogieron la inteligencia artificial, que la llaman inteligencia amplificada, y la pusieron como durante diferentes procesos en toda la cadena de valor. No la pusieron como para reemplazar, por ejemplo, las personas. Obviamente, esto crea como otro tipo de conversaciones porque por eso muchas personas dicen que la inteligencia artificial puede acabar con empleos y sobre todo en esta industria, pero aquí lo que hicieron es tratar como de transformar, mejorar los procesos que ya tenían a través de esa inteligencia artificial, desde el punto de cómo iban a trazar o cómo iban a ponernos de blockchain a una, por ejemplo, un producto que ellos querían decir que era sostenible, hasta el final, cómo le pueden entregar de una mejor manera el producto a un cliente y ser mejores en temas, por ejemplo, de logística. Entonces, digamos que esta tecnología puede ayudarnos también a tomar decisiones, pero en realidad no va a reemplazar el criterio de la humanidad o no va a reemplazar pues lo que nosotros también tenemos como punto de vista. Lo que sí ha cambiado es que ya no hay una excusa, por ejemplo, para lanzar sin validar con un consumidor real, para obsesionarse con la estética antes que con la estrategia, para construir para redes sociales en lugar de construir para un negocio o para ignorar la rentabilidad por canal desde el inicio. Lo que aquí realmente es diferente y lo que hago diferente desde el día uno es que yo construyo el mapa de la marca para entender dónde está parada en la realidad en la que estamos hoy. Sí, creo que eso es sumamente importante aprovechar también, ¿no? O sea, esta tecnología de forma personalizada, ¿no? De acuerdo a la etapa en la que se encuentra tu negocio, de qué va tu negocio, etcétera, ¿no? Y algo que Exacto. mencionas es justo la herramienta de inteligencia artificial o el conjunto de herramientas, ¿no? Que eso está Sí, trayendo y sí, va a sí. seguir trayendo. Y creo que hay un tema que también más allá de va a reemplazar ciertos puestos o no de trabajo, es también el tema de cómo la creatividad em, pues se va a ver ya sea inmersa o nosotros nos vamos a ver inmersos como en una homogenización, ¿no? O falta Sí. de postura creativa, ¿no? Entonces, ¿cómo debería pues una marca creativa integrar o de moda crear o integrar esta inteligencia artificial sin perder este ADN que la distingue tanto para la generación de contenido como para incluso el mismo desarrollo y diseño de colecciones, porque tú hablabas también de cómo irlo integrando en todas las partes del proceso? A ver, aquí hay un reto muy grande y es que cuando hablábamos en el inicio que el ADN de marca tiene que ser muy claro, al igual que la propuesta de valor, creo que acá con el tema de la inteligencia artificial pasa lo mismo. Si tú no entiendes muy bien quién eres como marca, te vas a empezar a homogeneizar porque al fin y al cabo tú tienes que ir entrenando este tema de la inteligencia artificial. Si tú trabajas, no sé, con ChatGPT, con Claude, con la plataforma que tú trabajes, tienes que entender que hay que hacer un trabajo de entrenamiento, casi que de evangelización con la herramienta para que entienda y como que se apropie también de ese ADN de marca. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que lo que dice la inteligencia artificial no es la última palabra, que nosotros tenemos que tener también este criterio del cual yo antes hablaba y que, por ejemplo, acá es donde a través de las experiencias que nosotros hemos tenido, poderle poner ese detalle que es lo que hace a tu marca diferente. Y voy a poner un ejemplo. Por más que tú le pidas a ChatGPT, por ejemplo, que te haga y te ayude a hacer una ideación de una estrategia, por ejemplo, para lanzar una colección, ¿cierto? Vamos a hablar de ese caso. La inteligencia artificial te puede dar cosas muy genéricas, pero ¿dónde está también como el reto? ¿Dónde está también la importancia del humano en ese proceso? Y es que cuando el ADN de marca está inmerso, digamos que el ADN de marca también tiene muchos elementos como de el creador, el fundador. Y esos elementos vienen también desde tus raíces, de cuáles han sido tus experiencias a lo largo de tu vida, de cuáles han sido tus estéticas o corrientes o las cosas que han influido en ti para que tú hoy tengas la estética en la marca que tienes, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que ahí es donde tú también tienes que poner ese factor humano diciendo qué debería ser lo que tu marca hace y qué debería ser más seguido con lo que la inteligencia artificial te propone. Porque también yo me he puesto a hacer ejercicios, por ejemplo, en plataformas de redes sociales y hay muchas cosas que tú ya puedes identificar que en los captions
incluso en campañas y como en guiones, uno dice, esto fue creado con inteligencia artificial porque se siente como que es lo mismo para todo el mundo. Acá también hay que hacerle casi que un entrenamiento del lenguaje. El lenguaje tiene que ver también con el tono de voz de tu marca. Tú tienes que entregarle casi que todas las herramientas para educar a esta inteligencia artificial para que realmente sí responda y te dé cosas relacionadas y coherentes con lo que es tu marca. En el tema del lenguaje, por ejemplo, cuando uno habla del tono de voz de la marca, también hay que tener en cuenta el arquetipo de tu personalidad. Ahí ChatGPT te puede entregar cosas también muy genéricas porque no sabe ni siquiera cuál es el arquetipo. Entonces, digamos que hay un gran trabajo de que tú tienes que alimentar muy bien estas herramientas, pero al fin y al cabo lo que la herramienta te entregue no va a ser la última palabra y tú tienes que evolucionar ese trabajo aún más. Yo recomendaría, y también lo que nosotros hacemos en Not Matter, es que se apliquen también diferentes metodologías de ideación. En el tema de la creatividad hay millones, hay Canvas, hay libros que te hablan de creatividad, hay juegos, y yo creo que también es tener como el argumento para uno plantear y hacerse preguntas frente a lo que la inteligencia artificial te está diciendo, porque hay personas que se limitan solamente a coger esa información, copiarla y vamos a hacer esto. No, hay que preguntarse si realmente eso está alineado con los valores, con el ADN, con la propuesta de valor, si eso es realmente lo que quieres comunicar y si no es así, cómo se puede evolucionar y qué otras cosas puedes hacer al respecto para poder llegar, por ejemplo, al caso de la creación de la campaña. Y creo que hablando de aterrizar y tropicalizar, ¿no? Un poco esta información, em, tú has trabajado en investigación de tendencias y consumidor, ¿no? O sea, ¿qué podemos estar interpretando mal como marca a la hora de querer acercarnos también a conocer a nuestro cliente, incluso conocer, ¿no? O sea, cómo aterrizar o bajar. Esto a nuestra personalidad, a nuestro ADN, a nuestra, pues sí, a nuestras propuestas. A ver, ahí hay un tema que tocas que es un poco complejo para muchas marcas porque hay muchas plataformas de tendencias. Está Future Snoops, está WGSN, está infinitas plataformas, pero hay que también entender el mercado donde uno está. Entonces, no todas las tendencias que salen aplican para todas las marcas. Es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Uno tiene que ver según el ADN qué tendencia aplicaría y según el consumidor que uno tiene. Porque una tendencia te puede estar diciendo este año se va a usar o en esta temporada se va a usar lo más eh, todo lo que sea boho, lo que sea supremamente extravagante, lleno de tejidos, lleno de bordados y lleno de insumos, y tu consumidor es el más minimalista del mundo, el que piensa en sostenibilidad, y esto nada que ver con tu marca, ahí también uno tiene que tomar decisiones. Pero digamos que la mejor manera para uno empezar a aterrizar esa información de tendencias es primero revisar si esa información aplica para estas dos personas como para el consumidor y si aplica también para tu ADN y una vez yo tenga esas tendencias, porque esas tendencias también cualquier marca las puede ver, es decir, tus competidores pueden acceder a esas mismas fuentes y revisar esa misma información, pero ¿cómo la hago yo propia o cómo la hago mía? Entonces, por ejemplo, si me están dando un reporte donde me dicen que los key items de la temporada son, no sé, digamos que el pantalón baggy y tenemos siluetas de vestidos midi, pero ahí es lo que yo digo, como que si es el pantalón baggy, ¿cuál es el pantalón baggy de mi marca? ¿Qué es lo que yo voy a hacer diferente? ¿Qué detalles van a tener diferentes? Incluso en temas de materias primas, en temas de insumos, en temas de confección, ¿cómo lo voy a hacer diferente yo para que no quede igual al de la competencia? Y por otro lado, no solamente es el tema del producto, sino cómo voy a comunicar también ese producto relacionado con esa tendencia, pero que al mismo tiempo esté alineado con mi ADN de marca. Entonces, por ejemplo, siguiendo el caso del consumidor minimalista, de que yo tengo un consumidor más sostenible, en ese orden de ideas, yo debería estar comunicando una tendencia, por ejemplo, alineada más con el tema de la sostenibilidad, alineada con el tema, no sé, del cuidado de las prendas, de que de pronto es más slow fashion el negocio que yo tengo, porque ahí es donde realmente tú vas a tener una comunicación distinta, a pesar de que estás viendo la misma información que todo el mundo está viendo, pero lo estás aplicando de una manera que quizás no todo el mundo lo está aplicando. Y
Nosotros cuando hablamos como de esta también narrativa de marca, ¿no? O sea, todo lo que nosotros al final pues creamos, ¿no? Y nosotros conceptualizamos, comunicamos. ¿En dónde es que hay alguna desconexión, no encuentras tú, con la rentabilidad? O sea, ¿en Ujú. dónde es que podemos nosotros ya traducir, ¿no? Este ADN, este propósito de marca, ¿no? En negocio. Mira, para mí la mayor desconexión que yo veo una y otra vez en diferentes empresarios es que el propósito se queda como en el tema del marketing, pero no en el producto y no se queda tampoco en la operación y tampoco en las métricas del negocio. Entonces, hay tres cosas que se repiten con frecuencia y el primero es si el propósito se convierte en una campaña, no en un sistema, digamos que ahí no hay un propósito alineado en tu compañía. Porque si tú vas a escribir el propósito en tu sitio web, en la biografía de Instagram, pero cuando revisas realmente cómo vas a tomar las decisiones del producto, del precio, del canal, el propósito no aparece en ninguna parte. Entonces, para eso sería un propósito solamente decorativo, que no tiene sentido de crear propósito, ni siquiera si solamente va a ser algo como que te parece bonito y lo vas a comunicar, pero no vas a hacer nada con esa información. Informativo, exacto. Ujú. Lo segundo es que no existen métricas que conecten el propósito con los resultados del negocio, porque digamos que el propósito es algo como más efímero, más cualitativo, no tan cuantitativo, pero digamos que sí puedes tratar de generar unas métricas relacionadas con ese propósito, como cuáles, como eh, tu propósito, cómo está impactando, por ejemplo, la retención de los clientes, cómo está impactando el valor de vida del consumidor, cómo está impactando el margen por canal. Entonces, tu propósito aquí ya no es tanto una intención o una declaración, sino que tu propósito sí entra a ser parte de una estrategia. Y lo tercero es, creo que de pronto el más costoso tal vez, y es que el equipo creativo y el equipo del negocio realmente a veces no hablan el mismo idioma, porque uno construye la narrativa y a veces uno crea unas historias muy bonitas, pero el otro construye es el P&L y los dos operan en silos paralelos, pero nunca traducen el lenguaje del otro. Entonces ahí también hay como un inconveniente y es donde el propósito también entra a ser como un mediador entre estas dos áreas. El caso que me parece también como muy interesante hablar acá, que siento que hay una marca que lo hace muy bien, que tiene un propósito muy claro, que lo comunica mucho, pero aún así es una marca que crece, es, y creo que mucha gente habla de esto, el ejemplo de Patagonia. Patagonia hoy es una marca que la fundaron como por allá en 1973, pero nada más en el 2017 superaron los $1.000 millones de ingresos anuales. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que una marca con un pilar de sostenibilidad tenga tanto crecimiento? Y en gran parte se debe también a esas iniciativas medioambientales, pero en gran parte se debe también a que son muy fieles a ese propósito y literalmente a veces tienen que decir no a muchas cosas que no están alineadas con ese propósito. Entonces, en lugar de una estrategia como de marketing tradicional con solamente anuncios de productos, lo que Patagonia hace es lanzar campañas sobre temas que le importan como marca, pero que también le importan a la gente y que defienden, por ejemplo, como la protección de los océanos, la agricultura regenerativa. Incluso hay cosas que ni siquiera se hablan tan abiertamente. Por ejemplo, agricultura regenerativa, incluso son como los trendsetters en temas de sostenibilidad, por eso se convierten y se posicionan también en una marca que la gente quiere escuchar, porque también es como qué está pasando en esta industria. También hablan incluso hasta de justicia ambiental, producen documentales, tienen reportes y todo eso lo ponen como a la orden del consumidor para que incluso ellos puedan ver qué es lo que está haciendo la marca. Y la decisión como más radical de esta marca, que se hizo como por allá también en 2022, si no estoy mal, es que convirtieron a la tierra en el único accionista de la marca. O sea, es como que también tienen estrategias o como iniciativas bastante disruptivas que inmediatamente generan conversaciones, pero también le dan una estructura como de propiedad que garantiza que la compañía se mantenga demasiado fiel a esos valores y que a pesar de que llevan años, sigan siendo también fieles a ese propósito. Entonces acá ya no hablamos como de marketing, sino que esto es una arquitectura de negocio al servicio del propósito.
Y creo que aquí también tocas un tema muy importante y es el crecimiento de una empresa de moda, ¿no? O de una marca. Realmente un negocio, pues no es lo mismo cómo empieza y quizás sus ideales los tiene bien fuertes, pero al final, pues es una empresa que va a buscar, si sigue creciendo, ¿no? Escalar el negocio. Em, a tu parecer, hoy, ¿qué pesa más en el crecimiento de una marca de moda, el producto, la marca o la distribución? Y no sé si este balance también va cambiando a medida que pues vas escalando. Ujú. Esta pregunta para mí es como cuando a uno le dicen que fue primero la gallina o el huevo. Es como que es tricky, tiene como que hay que pensarle mucho, pero a ver, creo que también es una de las preguntas que más me apasiona porque la respuesta cambia radicalmente dependiendo del momento en el que está la marca. Entonces, entender ese cambio es lo que separa a un fundador que quiere escalar a los que se quedan como completamente atascados. Y hoy te digo que en el arranque el producto puede ser todo, ¿cierto? Pero si el producto no está resolviendo algo real para alguien específico, ni siquiera ni la mejor marca del mundo, ni el canal más sofisticado van a salvar esa marca. Porque básicamente ahí no pueden vender lo que están haciendo. Pero en cuanto tú tienes evidencia de que ese producto sí funciona, que la gente lo compra, vuelve y lo recomienda y vuelve y lo compra, digamos que ahí el peso ya pasa a ser más hacia la marca. Entonces es construir un sistema de creencias que le da a tu consumidor una razón para elegirte a ti por encima de los competidores y que la marca es lo que te permite también sostener el tema del precio, reducir la dependencia de los descuentos y construir lo que algo tan importante que hoy se menciona, que es el tema de la comunidad, que te defiende sin que tú tengas que hacer como cosas extremadamente disruptivas, sino que es una marca que si tú realmente la sabes construir al lado de esa comunidad te va a defender casi que a capa y espada contra todo. Y también se convierten en tus consumidores más fieles. Cuando ya tú tienes un producto validado y una marca con tracción, digamos que el siguiente cuello de botella es siempre la distribución. Y porque acá tú puedes tener el mejor producto y la marca más coherente del mercado, pero si tú no llegas al consumidor correcto, en el momento correcto y en el canal donde ese consumidor está tomando decisiones de compra, es imposible escalar. Y creo que acá es en el punto donde más de una marca se queda como estancada porque hay marcas incluso en Latinoamérica que tienen productos demasiado bonitos y que todos te van a decir, yo estoy listo para llegar a un mercado, por ejemplo, como Estados Unidos. Pero cuando tú les preguntas, listo, nos vamos a sentar con un comprador, tienes todo el tema de logística resuelto, ¿cómo le vas a entregar el producto? ¿Cuál es el sistema de precios que tú tienes? ¿Vas a hacer un sistema de consignación o es una venta de producto? ¿Cómo vas a manejar el tema si es en consignación? Porque hoy también hay todo un caso y es que muchos retailers quieren ya todo eso en consignación. Entonces, ¿cómo vas a mantener esto? ¿Cómo es el poder adquisitivo de ese consumidor que tú quieres, pero también cómo es el producto de tus competidores? Porque sobre todo cuando vas a llevar tu marca a un mercado internacional, la competencia es más fuerte todavía porque, y hablando del mercado americano, los productos son demasiado bien hechos y a veces ni siquiera son productos supremamente costosos. Entonces ahí hay unos retos y como unos obstáculos bastante grandes que a veces las marcas no logran dimensionar. Digamos que acá también hay un tema que se hablaba en este reporte que te decía de State of Fashion y es que esto de escalar no es una secuencia lineal. El escalamiento para muchas marcas se puede ver de diferentes maneras. Incluso creo que como el 78% de los ejecutivos decían que la confianza del consumidor y su disposición a gastar como el principal riesgo estará pues como este año. Si no hay confianza, definitivamente el consumidor no gasta, pero la confianza de dónde viene y a veces también la confianza no está asociada solamente a la marca, sino que la confianza está asociada al contexto o a lo que está pasando. Si hoy una empresa no entiende que el hecho de que Estados Unidos esté involucrado en temas políticos o geopolíticos un poquito complejos, y que no ve como que están subiendo el precio de materias primas, que no ve que hay ciertas marcas también que están elevando sus precios, pero sobre todo, si yo no entiendo que eso está pasando en el mercado, digamos que el riesgo para mí ahí es que
el consumidor cuando ve estas tensiones geopolíticas deja de gastar, porque para él entra una época de incertidumbre y el consumidor no compra en época de incertidumbre. Entonces, por eso tú ves también que si analizas los gastos y de la canasta, por ejemplo, de un consumidor, cuánto le está gastando a moda, cada vez viene bajando, porque en épocas donde se siente un poco tenso el ambiente y sobre todo de guerra, la gente deja de gastar en moda porque ellos quieren comprar cosas más seguras, productos de primera necesidad, pero también quieren invertir su dinero, quizás por si algo pasa, porque eso es como lo que piensa el consumidor. También el hecho de que el consumidor necesite confianza, eso significa en términos prácticos que el mid-market y que las marcas que elevaron su producto y su experiencia no van a subir los precios a niveles aspiracionales inalcanzables porque eso es otra estrategia que están aplicando marcas, por ejemplo, como Zara, Aritzia, Gap, que ellos sí son los que están creciendo en este mercado y en este sistema moda y es porque están capitalizando exactamente ese espacio de aspiración asequible, donde el producto, la marca y la distribución tienen que trabajar juntos desde el día uno. Entonces, algo de este reporte también es que me parece crítico para esta audiencia pues de e-commerce que está aquí en Fashion Digital Talks y es que el 23% de los consumidores ya usa también inteligencia artificial generativa, que lo hablábamos hace poco y como punto de partida lo usan es para describir productos y ese número va a ir creciendo aceleradamente también este año, incluso también se dice que eso significa básicamente que no solamente hoy es tener presencia en un canal digital, sino que esa presencia también son modelos de lenguaje y que la nueva pregunta no es solamente como ¿dónde está tu consumidor? Porque eso es lo que uno pensaba antes, que donde esté mi consumidora ya tengo que estar con un canal. Y hoy la pregunta que uno se tiene que hacer es cuando aparece todo este tema de la inteligencia artificial, apareces cuando tu consumidor le pregunta a la inteligencia artificial dónde comprar lo que tú vendes, porque ahí es donde está la frontera de distribución que las marcas ya están pensando hoy. Incluso cuando tú analizas cuando una marca había pensado antes en posicionamiento GEO en su página web, porque es posicionamiento para que realmente los términos que estén usando dentro de una página web o las cosas que estés usando, si realmente si ChatGPT las pueda ver, Claude las pueda ver y todas estas plataformas para que le entregue esos resultados a tu consumidor. Y digamos que otra pregunta ahí sería, es que, o más que pregunta, es una reflexión, ¿no? Muchas personas ya ni siquiera buscan en Google, todas las personas ya empiezan a buscar primero, es con su plataforma de inteligencia artificial. Y justo hablas de un tema que no podemos hablar de marketing sin hablar justo de performance, adquisición y contenido de valor. Yo te preguntaría, ¿cómo em, no salirnos del presupuesto cuando hablamos de una estrategia de marketing digital, pero también tomando en cuenta que, pues, digo, hablando de marketing digital de moda, ¿no? O sea, hay que estar a la velocidad, ¿no? O sea, que se requiere sin perder la calidad también, ¿no? O sea, que nos hace aspiracionales, pero también manejando o sabiendo manejar este costo. ¿Cómo dirías tú que se mantiene el equilibrio? Entre el contenido de valor y los presupuestos. Los presupuestos, exacto, para performance de adquisición de clientes. Mira, realmente yo creo que hoy eso es un tema delicado porque para adquirir clientes no es solamente como voy a poner una pauta y voy a generar leads para la marca, voy a generar ventas, sino también es cómo hoy a través de lo que yo hago logro posicionar mi marca, logro tener también como estar en el top of mind de mis consumidores. Para eso también yo diría que sí o sí, y lastimosamente podrá ser una respuesta que no a muchas personas les gustará, pero yo sí considero que así uno sea solopreneur o tenga equipos muy grandes, sí tienen que haber equipos direccionados estratégicamente para pensar en temas de contenido, no solamente para social media, sino contenido que tú puedes hacer en tu página web, contenido que tú puedes hacer a través de campañas de email marketing, pero contenido no solamente como estas son las prendas del momento y estos son los descuentos compra, sino realmente cómo le puedo llegar yo a mi consumidor, realmente cuál es la conversación del momento y cómo puedo involucrar a mi consumidor en esa conversación. Creo que acá se trata es de tener equipos y más que presupuestos, de tener equipos que sean talentosos y que tengan una escucha
y que sean también con una intuición desarrollada para saber qué es lo que está requiriendo el mercado. Porque a veces también pasa que queremos como las personas con mayor experiencia, con muchísimos años, y cuando las sentamos en estos equipos que tienen como, no sé, sienta tú un baby boomer con un millennial, hablar de ciertas cosas y a veces el millennial puede tener ideas creativas supremamente grandes y la persona más adulta te va a decir, yo no he visto eso, para mí eso es algo nuevo, yo no tengo cifras que me ayuden a argumentar lo que tú estás diciendo y a veces dejan ideas ahí como ideas solamente y resulta que eso puede ser una idea ganadora. Pero entonces ya para responder más tu pregunta, digamos que para poder crear contenido de valor tú no necesitas presupuestos supremamente grandes, porque también el tema de la inteligencia artificial te puede ayudar como con ciertos aspectos de esa creación de contenido. Sin embargo, si tú eres una marca, por ejemplo, que estás en una tipología de marcas de lujo, sí tienes que invertir en muy buena comunicación, sí tienes que invertir en muy buenas fotografías, en muy buenas campañas, pero hoy también digamos que hay herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a minimizar esos costos dentro de la producción. Pero sí o sí, sí tiene que haber un presupuesto destinado para que tú puedas crear ese contenido de valor, porque realmente no es solamente con crear un carrusel que tenga información valiosa para un consumidor en Instagram, sino cuál va a ser esa estrategia 360 que a través de ese carrusel tú puedas generar leads, que tú puedas automatizar cosas y digamos que para eso sí necesitas un equipo y necesitas un mínimo de presupuesto para poder incluso pagar herramientas como herramientas de automatización, herramientas de creación de contenido para que este equipo, o al menos esta persona, pueda ayudarte con ese proceso de creación de contenido. Y otro aspecto importante es que hoy siento que en la moda el consumidor puede también perder cierta credibilidad de la marca si ve que todo es muy generado con AI. Entonces, por eso también el factor humano siempre tiene que estar ahí y no se puede ver tan contenido generado con inteligencia artificial, porque o si no la gente va a decir, entonces este producto como que no lo han hecho o parece falso. Sin embargo, el formato híbrido para mí me parece el más ganador, donde tú puedes mezclar lo mejor de los dos mundos. Puedes tener, por ejemplo, no sé, haces fotografía y haces ediciones gráficas, pero al mismo tiempo le metes herramientas de inteligencia artificial que te ayuden a mejorar estos contenidos y que pueden ser como más atractivos para la audiencia. Te voy a dar un ejemplo. Hay unas influencers que se toman fotos desde casa, por ejemplo, y se ponen con inteligencia artificial elementos dentro de la casa o aparecen que están volando en las nubes y están promocionando una marca como Prada y realmente eso lo hicieron fue en la sala de la casa. Entonces creo que también estas herramientas hoy son más asequibles y digamos que mínimo una herramienta de trabajo hoy que toda marca debería tener es al menos su inteligencia artificial, al menos una plataforma para que le ayude a desarrollar como todo este proceso. Y ya para ir cerrando, Lau, si tuvieras que auditar hoy una marca de moda que no está creciendo, ¿cuáles serían las tres primeras preguntas que le harías al equipo directivo? Las tres primeras preguntas que yo le haría sería básicamente, primero, que ellos me digan por qué sus teorías de por qué no están creciendo, que ellos me entreguen como el por qué ellos piensan que la marca puede estar estancada. Segundo, yo haría como una auditoría como interna, como que un research y haría una especie de diagnóstico y les preguntaría también por los términos y las cifras como tal del negocio y cómo está en términos el modelo de negocio de la marca como tal. Y tercero, lo que yo les preguntaría es también el mercado según en el que están, les preguntaría también por la entrada como de los canales, digamos que cuánto están generando cada uno de los canales y dónde pueden estar como esas eh, fuentes donde se está como oyendo el dinero o digamos como cosas donde no se está vendiendo absolutamente nada y cuáles son esas estrategias que están implementando en esos canales para poder generar ventas. Y la última pregunta, Lau, ¿cuáles son tus tres reglas de oro para la vida y los negocios? Para la vida y los negocios, eso sí, creo que lo tengo súper claro. Lo primero, no asumir absolutamente nada, Ok. porque el tema de la investigación, de revisar a detalle qué es lo que está pasando, siento que ahí es donde tú vas a encontrar las respuestas, porque si asumes es algo demasiado peligroso y puedes estar trabajando con supuestos y es lo primero que uno debería evitar en Ujú. temas de trabajar en negocios.
Hay otra regla de oro para mí importante y es que la creatividad puede ser también tu mejor aliado, no solamente en términos de generar contenido, sino que a veces también la creatividad en si vamos a escalar un mercado, si vamos a abrir un canal, si algo no está funcionando en términos de cifras, ¿yo qué puedo hacer? Y lo tercero, que yo diría que para mí es una regla de oro, es que el liderazgo tiene que venir desde todas las áreas y que sin importar el puesto que tú tengas, lo que estés haciendo en tu vida personal, tanto en tu vida laboral, siento que tú debes actuar y siempre ser un buen líder, porque el líder siempre está rodeado de un equipo mejor que él, pero el líder también es una persona que inspira y siento que si eso se traslada a la marca también va a inspirar a otras personas y también los va como a motivar a generar un impacto como en lo que se está haciendo. Para mí ese sería como el resumen de las tres reglas de oro. Lau, pues muchísimas gracias por la conversación de hoy. La verdad es que nos llevamos bastantes cosas, bastantes estrategias. Una de ellas, bueno, construir la marca no solo es una cuestión creativa, sino también está ligada a una decisión de negocio, a la rentabilidad, escalabilidad y la relevancia del mismo. Gracias por compartir tu visión, gracias por compartir algunos consejos también. Y bueno, pues a todos quienes, todos y todas quienes nos están escuchando, directores, founders, líderes de e-commerce, marketing y moda, si les aporta valor este contenido, compártenlos y si quieren seguir aprendiendo y entendiendo más de las tendencias también de moda digital, los esperamos en la próxima edición de Fashion Digital Talks. Lau, muchísimas gracias nuevamente. A ti, muchas gracias a Fashion Digital Talks y espero que nos veamos como en más ediciones, que nos veamos por aquí nuevamente. Claro que sí. Un gustazo y como digo yo, hasta siempre. Bye.